Bienvenidos amigos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Estos son los titulares. Religiosa colombiana secuestrada por yihadistas solicita ayuda al Papa. Delegados de comunicación y jefes de prensa de las diócesis españolas se reunieron en Roma. Pontífice aprueba la canonización de la primera santa de Bolivia. Iniciamos el programa contándoles que una organización vinculada a Al Qaeda difundió un video que muestra con vida a una religiosa colombiana secuestrada en Mali hace casi un año, pidiendo ayuda al Papa Francisco para ser liberada de los yihadistas. En un video difundido por el Frente al-Nusra para el Islam y los Musulmanes, una organización vinculada a Al Qaeda, se puede ver a la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti, religiosa colombiana secuestrada hace casi un año en Mali, pidiendo ayuda al Papa Francisco para ser liberada. En el video, que habría sido grabado el pasado diciembre, la religiosa habla de la Navidad y del viaje apostólico del pontífice a Chile y Perú, que concluyó hace poco. Soy la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti, soy de Colombia y tengo 56 años. Tengo un saludo especial para el Papa. Sé que está de visita en Chile y en toda Sudamérica. La rehén colombiana de 56 años suplica en francés al Santo Padre para que intervenga en su liberación. Además, le recuerda que el próximo 7 de febrero se cumplirá un año desde que fue secuestrada en una iglesia al norte del Mali, en África. Al final de la grabación, los terroristas mencionan que una fuerza colonialista que ocupa la región entorpece las negociaciones para cerrar el caso de Gloria Narváez y proponen negociar por medio de organizaciones benéficas independientes. Es incalculable el bien que realizan los religiosos, los misioneros en zonas tan peligrosas. La comunidad internacional debería interesarse más en su bienestar. Esperamos que esta situación se resuelva prontamente y la buena hermana esté de vuelta en casa. Así es, Eddie, nosotros rezamos por esto, por la pronta liberación de la hermana, porque es muy injusto que tenga que seguir padeciendo este secuestro. Por otro lado, en una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco pidió a los sacerdotes que sean pastores cercanos en medio del pueblo de Dios y no el patrón de la finca que bastonea a las ovejas. En su homilía pronunciada durante una misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco comentó el pasaje del Evangelio en el cual la hija de Jairo es resucitada y una mujer que sufría flujo de sangre se cura al tocar el manto del Señor. Ante esto, el pontífice manifestó que así como la mujer enferma consigue acercarse a Jesús y curarse, el pastor, en el día de su ordenación, tanto sacerdotal como episcopal, es ungido con el santo óleo, pero agregó que el verdadero óleo es el de la cercanía y la ternura, dos características que deben marcar su labor pastoral. Un pastor que no se hace cercano le falta algo. Puede que sea un patrón de la finca, pero no un pastor. Un pastor al que le falta la ternura es un pastor rígido que bastonea a sus ovejas. Cercanía y ternura. Vicinanza e tenerezza. Asimismo, el pontífice destacó que a Jesús le gustaba sentirse en medio del pueblo, eliminar toda distancia entre él y aquellos que lo seguían con esperanza. Por ese motivo, Francisco ironizó diciendo que Jesús no abre una oficina de asesoría espiritual con un cartel que diga «El profeta recibe lunes, miércoles y viernes de 3 a 5» o «La entrada tiene un costo». Por ello, el Santo Padre comentó que la figura de pastor que Jesús nos propone es la de un sacerdote santo que acompaña a su pueblo y que termina su día cansado de hacer el bien. De esa manera, el pueblo siente la presencia de Dios vivo. Finalmente, el Papa Francisco finalizó la homilía proponiendo rezar por los pastores, para que el Señor les dé la gracia de caminar con el pueblo con ternura y cercanía. Ahora nos enlazamos con Álvaro de Juan en Roma, quien nos tiene información de la última audiencia general del Papa y de una importante reunión de la Iglesia de España. Adelante, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Desde aquí, desde Roma, como podéis observar, hemos recuperado ya la normalidad después del viaje del Papa Francisco a Chile y Perú, y él también ha recuperado poco a poco su agenda habitual, entre otros eventos, otras celebraciones, la audiencia general de los miércoles. En la última ha hablado de nuevo de la Santa Misa y en concreto de la importancia de la liturgia de la palabra. Si os parece, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. De hecho, hablamos de liturgia de la palabra como de una mesa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual, tanto con las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, como también
el Salmo responsorial. La proclamación litúrgica de las lecturas con las antífonas, cantos tomados de la Sagrada Escritura, manifiestan y favorecen la comunión eclesial y acompañan nuestro camino de la fe. Hay que valorar la liturgia de la palabra, formando lectores y creando un clima de silencio que favorezca la experiencia del diálogo entre Dios y la comunidad creyente. Y estos días aquí en Roma hemos recibido también una visita muy especial, ni más ni menos que la de 80 delegados de medios de comunicación de las distintas diócesis de España y también algunos jefes de prensa que han querido celebrar aquí una asamblea para estudiar y analizar este fenómeno que tanto preocupa al Papa Francisco de las fake news. Nosotros hemos podido hablar con dos obispos expertos en comunicación y esto es lo que nos han contado. Entre los retos comunicativos, quizás yo, en mi opinión, el reto comunicativo quizás así más fuerte, a veces también está ligado un poco al liderazgo, porque si nos fijamos hoy en día, la comunicación se hace desde rostros personales. Comunica mucho más determinado futbolista que el club futbolístico. Es así, la comunicación pasa por rostros personales. Entonces, quizás también uno de los retos que tiene la Iglesia en España es también el de ciertos liderazgos. O sea, la Iglesia en España tiene un lujo de ninguna nación en el mundo, tiene tantas facultades de comunicación de la Iglesia. La Iglesia en España, si no me equivoco, tiene 11 facultades de comunicación. Y sin embargo, tenemos que hacer una autocrítica porque no hemos sido capaces de generar pues ciertos liderazgos, iba a decir yo, no únicamente eclesiásticos, sino de seglares, de laicos, que todo el mundo los identifique con una persona católica que al mismo tiempo sea atrayente, tenga esa empatía propia de la comunicación. Tenemos varios retos. En primer lugar, responder a las innovaciones constantes que supone la comunicación. El reto comunicativo es un reto que va avanzando a un paso acelerado y nosotros tenemos que estar ahí al día. Hay otro reto importante y es pensar la comunicación no hacia adentro, no lo que necesita la Iglesia, sino lo que necesitan los que tienen que escucharnos, los que tienen que vernos, es decir, los receptores de la noticia. Y para esto hay un reto que me parece muy importante, yo lo diría casi doble reto. Por una parte la formación empezando por los obispos, siguiendo por los sacerdotes, porque en la Iglesia comunica a todo el mundo, por tanto la formación comunicativa y la concienciación de que comunicar es evangelizar y por tanto necesitamos comunicar y que la gente nos entienda. Y ahora sí, ya me despido de todos ustedes, devuelvo la conexión allí a los estudios después de dar las últimas noticias sobre lo acontecido aquí en Roma. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. Retomando la audiencia general de los miércoles, les contamos que el Papa Francisco recordó a San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana y cuya fiesta se celebra cada 31 de enero. Después de saludar en diversos idiomas a los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el pontífice se dirigió a los jóvenes para decirles que miren a Don Bosco como educador ejemplar. A los enfermos les pidió que confíen siempre en Cristo crucificado, bajo el ejemplo del santo, y finalmente a los recién casados les recordó que acudan a su intercesión para asumir con generoso compromiso su misión conyugal. Hace algunos días el Papa Francisco firmó un decreto que reconocía un milagro atribuido a la intercesión de la beata Nazaria March Mesa, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia y quien es muy querida en Bolivia. Una vez canonizada, la religiosa se convertirá en la primera santa de este país. Para conversar de este tema estamos enlazados con Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de la diócesis de El Alto en Bolivia. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias por esta invitación y un saludo a todos ustedes, a los que nos están acompañando por este medio EWTN. Monseñor, sabemos que la beata Nazaria nació en España, pasó por México, vivió en Bolivia y murió en Argentina. En este sentido, ¿por qué se le va a considerar como la primera santa boliviana? Motivo muy sencillo, que llegó a los 20 años a Bolivia, vivió toda su vida religiosa en Bolivia, fundó la Congregación de las Cruzadas de la Iglesia en Bolivia y sí murió después en una comunidad suya en Buenos Aires, por lo cual toda la vida religiosa y el compromiso suyo se dio aquí en nuestra iglesia boliviana.
además con la nacionalidad boliviana, hace que nosotros la consideremos parte de nuestra iglesia, parte de esta tierra boliviana. Por otro lado, ¿cuál es el milagro que permite su canonización? El milagro es algo extraordinario. Una hermana muy conocedora de la vida, del pensamiento de la Beata Nazaria, de golpe, por un derrame cerebral, pierde la memoria totalmente, pierde el habla y los médicos la declaran en una situación irrecuperable. Y por la devoción que le tienen a la Beata Nazaria, sus hermanas, invocando su intercesión, de pronto, sin explicación, recupera la memoria, recupera el habla, recupera una vida normal. Por lo que se refiere a las fechas, estamos esperando ahora que el Papa, en un consistorio junto a sus cardenales, defina oficialmente la canonización y la fecha en que se va a realizar. Pero nosotros abrigamos la esperanza que se dé en julio de este año en Santa Cruz de la Sierra, porque ahí vamos a celebrar el 5º Congreso Americano Misionero. Y la Santa Nazaria, ya la llamo así, ha sido tomada como un emblema de este congreso, porque misionera y comprometida con la iglesia y con los pobres. La imagen, el conocimiento de esta santa ha dado vuelta por todos los países de América y entonces ha caminado con nosotros. Sería la conclusión bellísima que ahí se la proclame santa para toda la Iglesia Universal. En el contexto actual que vive Bolivia, ¿qué mensaje les da esta noticia de la canonización de la Beata Nazaria? Muy importante. Primeramente, es una mujer. Entonces, la valorización de la figura de la mujer dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad. Segundo, una mujer que supo mirar al rostro de su gente y querer promover la dignidad de su gente, dando trabajo, dando formación, dando respeto a las personas y de manera especial a las mujeres, formando hasta el primer sindicato de mujeres en Bolivia. Entonces, esto para mí tiene una valoración social muy importante, muy grande, ver una mujer que ha sobresalido entregándose a los demás. Y este es el camino. Otro elemento que me parece importante, su servicio a los pobres, constante, darse totalmente para los pobres, para los más alejados, que es la visión de la Iglesia del Papa Francisco. En Bolivia todavía existen pobres, en Bolivia existen lugares alejados que merecen una atención, y entonces la Beata Nazaria se vuelve una inspiradora por todo eso. Y tercer elemento diría, su deseo de construir siempre comunión y diálogo entre todos, y de manera especial dentro de la Iglesia y a través de la Iglesia en el mundo actual. En un país como el nuestro, que se encuentra a veces en los últimos tiempos con convulsiones sociales, con disidencias internas, con conflictos ideológicos, la Beata Nazaria puede ser un motivo más para que reflexionemos y busquemos lo que nos une, lo que nos permite crear comunión, no lo que nos divide. Gracias, Monseñor, por todo lo que nos ha contado. A ustedes las gracias y ojalá nos veamos en la canonización de la Beata Nazaria, ya Santa Nazaria Ignacia. Gracias, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Venezuela señalan que adelanto de elecciones es un crimen que clama al cielo. Justicia de Costa Rica quiere que la Iglesia no opine sobre temas electorales. 40.000 jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete y celebran a Cristo Rey en México. Ya volvemos con más en EWTN Noticias. Continuamos con más información. En Ecuador, un coche bomba explotó frente a la estación de policía de la ciudad de San Lorenzo, cerca a la frontera con Colombia. Las alarmas se encendieron en Ecuador luego de que un coche bomba explotara en la madrugada del 27 de enero frente a la estación de policía de la ciudad de San Lorenzo, ubicada cerca de la frontera con Colombia. La poderosa explosión que hizo creer a los residentes que se trataba de un terremoto dañó por completo la estación de policía y destruyó varias casas adyacentes. Despertar con el techo encima de uno, poder sacar a mis hijos, gracias a Dios mi hermano
pudo salir primero y me fue a sacar donde yo estaba. Al menos 13 oficiales de policía salieron con heridas leves. El daño no fue mayor gracias a que el edificio soportó el impacto. Ante esto, el presidente del país, Lenín Moreno, instó a la población a mantener la calma y aseguró que el ataque terrorista no intimidará a la nación. No nos van a amedrentar. Para eso tenemos nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Ahora estamos en control total de la situación. La mejor manera de combatir y ganar a los terroristas es no atemorizarse. De acuerdo al presidente Moreno, el atentado terrorista se atribuye a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. Los objetivos creo que son claros: hacer daño al Estado, hacer daño a la institución policial, y podrían haber resultados fatales porque es la área destinada para el descanso de nuestros señores policías. Tras el atentado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó un estado de excepción por 60 días en las poblaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeralda, donde las fuerzas del orden se enfrentan al narcotráfico y la delincuencia común. Ante estos hechos de violencia siempre tenemos que repudiarlos, tenemos que rechazar todas estas faltas y tenemos que rezar también por las personas que se han visto afectadas en este atentado. Esa cooperatividad entre el terrorismo y el narcotráfico es una lacra de todos nuestros países. Por otro lado, los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana afirmaron que el adelanto de las elecciones en el país representa un crimen que clama al cielo. En un comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana calificaron como un despropósito ético y humano y un verdadero crimen que clama al cielo adelantar las elecciones en el país en medio de la situación de penuria, hambre y colapso nacional que atraviesa Venezuela. Y es que la Asamblea Nacional Constituyente emitió el pasado 23 de enero un decreto para adelantar las elecciones que habitualmente se realizan en diciembre. Tras su aprobación, el presidente del país, Nicolás Maduro, solicitó al Poder Electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria en el 2018. Al respecto, en su comunicado, los prelados señalaron que en democracia la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, sin los servicios mínimos indispensables y emigrando ante la necesidad de sobrevivir. Asimismo, los obispos resaltaron que la crisis que padece el país sudamericano requiere de una gran dosis de esperanza junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, dignificar a las personas y fortalecer a las familias y comunidades. El adelanto de las elecciones ha sido rechazado tajantemente por la oposición venezolana y todavía se desconoce qué candidato opositor podría presentarse. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica presentó una medida cautelar contra la Iglesia Católica y la Federación Alianza Evangélica para que no sigan emitiendo sus orientaciones a los fieles de cara a las elecciones generales de este 4 de febrero. Para conocer con más detalle de esta situación, estamos enlazados con el padre Mauricio Granados Chacón, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Padre, bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Padre, cuéntenos por favor cómo se ha respondido ante esta medida cautelar. ¿Cree usted que se quiere silenciar la voz de los obispos y líderes evangélicos en Costa Rica? Bueno, evidentemente alguna parte de la opinión pública que es proclive a los temas de ideología de género y de los pretendidos derechos sexuales para las minorías LGTBI han querido sí oponerse al discurso oficial de la Iglesia que conlleva pues la enseñanza en cuanto a la verdad de la vida humana, desde su respeto, desde el nacimiento hasta su desenlace natural, así como la verdad del matrimonio basado en el hombre y la mujer, la pareja humana, y que efectivamente se la base la familia según las enseñanzas del Evangelio y también como lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución Política. Entonces, con base en esa oposición, el Tribunal de Elecciones ha dado curso a un recurso de amparo electoral en contra de la Conferencia Episcopal y de Alianza Evangélica por dos hechos concretos, que son la caminata en favor del matrimonio y la vida según Dios y
a el manifiesto en el que ambas organizaciones se manifiestan por algunas verdades de fe que compartimos los cristianos. Cambiando a otro tema, ¿por qué la Iglesia de Costa Rica se opone a las guías de educación sexual promovidas por el Ministerio de Educación Pública? Bueno, más que guías son todo un andamiaje que permea todos los contenidos de la enseñanza pública como un eje transversal que proponen la enseñanza de la ideología de género y sus conceptos y errores a través de la educación pública y por lo tanto vienen a traslocar la enseñanza no solo de la fe sino de la misma biología y la naturaleza humana, por lo que pretende hacer ver los contenidos de la ideología de género como verdades a enseñar a la población infantil y juvenil de nuestro país. Padre, por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende imponer la agenda gay en América Latina. ¿Cómo se puede dar una respuesta pastoral a esta situación? Bueno, efectivamente es un elemento que se opone a las verdades de fe del Evangelio y por lo tanto tenemos que ser claros en proponer el Evangelio, proponer la verdad del hombre y de la familia según la voluntad de Dios en los ámbitos de la educación, en los ámbitos de la catequesis, con el fin de contrarrestar esta agenda que es de orden político, debido a que, como sabemos, la Corte Interamericana pues tiene una agenda que se opone a las verdades de fe que tradicionalmente son el bastión ideológico de la política familiar y pastoral en Costa Rica y en América Latina. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos ha contado. Que tenga un buen día. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Padre. En otra información, en México, 40.000 jóvenes peregrinaron al Cerro del Cubilete, junto al nuncio apostólico en el país, para celebrar a Cristo Rey. A fines de enero, unos 40.000 jóvenes mexicanos participaron junto al nuncio apostólico en el país, Monseñor Franco Coppola, en la 35ª edición de la Peregrinación Nacional al Cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato, con el fin de celebrar a Cristo Rey. El evento, convocado por el movimiento Testimonio y Esperanza, comenzó a las 6 de la mañana con una adoración eucarística en el Valle San Juan Pablo II. Una hora después inició el ascenso al cerro con el nuncio como si fuera un peregrino más. Mientras caminaban, los jóvenes cantaban, oraban y lanzaban porras en honor a Cristo Rey. Más adelante, a las 11:30 de la mañana, Monseñor Coppola presidió una misa en la llamada explanada de la ermita, ante el monumento a Cristo Rey, que fue concelebrada por el arzobispo de León, Monseñor Alfonso Cortés, y el obispo de Aguascalientes, Monseñor José María de la Torre. En su homilía, el nuncio invitó a los jóvenes a hacer ruido para que sus palabras se escuchen, y agregó que uno de los sueños del Papa Francisco es ver a la Iglesia en México unida como una verdadera familia. En ese sentido, Monseñor Coppola manifestó que esto implica darse cuenta de los que faltan y motivó a los jóvenes a ir en búsqueda de aquellos que se alejaron de la comunidad porque perdieron la esperanza. Finalmente, el nuncio en México recordó que cuando subía hacia la ermita, varios jóvenes le dieron aire con el sombrero, como signo de aliento. Por eso sintió que no podía decepcionarlos y afirmó que ser familia es ir juntos, porque solos somos frágiles. Miles de uruguayos participaron del Rosario de Bendiciones para la Familia en Montevideo, un evento que contó con la participación del cardenal Daniel Sturla, arzobispo de la ciudad. En Montevideo, Uruguay, bajo el lema "La familia que reza unida permanece unida", se llevó a cabo el Rosario de Bendiciones para la Familia, en el que participaron miles de fieles. En dicha actividad estuvo presente el cardenal Daniel Sturla, arzobispo del lugar, quien destacó que la iglesia no es solo para las familias que se han mantenido unidas, ya que no se trata de un club de perfectos, sino de una casa de puertas abiertas. Asimismo, instó a los presentes a rezar juntos y a no ser cristianos católicos acomplejados, sino creyentes contentos de serlo. Finalmente, el purpurado destacó en su mensaje que el mejor homenaje que se le puede hacer a la Virgen María es imitarla. Este multitudinario evento, que se realiza anualmente desde el año 2012, se desarrolló en la zona de la Rambla del Buceo, lugar donde la iglesia propuso colocar una imagen de la Virgen María, pero que fue rechazada por la Junta Departamental de Montevideo. Y en Estados Unidos, el Senado del país rechazó el proyecto de ley que buscaba prohibir el aborto después de las 20 semanas de gestación.
El pasado 29 de enero se llevó a cabo una votación en el Senado de Estados Unidos, donde se acabó rechazando un proyecto de ley que buscaba prohibir el aborto después de las 20 semanas de gestación. La aprobación de esta propuesta requería 60 votos, pero solo se obtuvieron 51, mientras que otros 46 senadores votaron en contra. Pese a este resultado, la llamada Ley de Protección del Niño por Nacer con capacidad para el dolor podría seguir siendo considerada en el Senado, ya que es probable que sea un tema de debate en las elecciones parlamentarias del 2018. Este proyecto de ley plantea que el aborto sea ilegal después de las 20 semanas de gestación, basándose en que el desarrollo del sistema nervioso hace que el niño por nacer sienta dolor en ese punto. Además, se sabe que desde el 4º mes el sistema nervioso comienza a funcionar. La propuesta de ley incluye excepciones para un aborto en caso de violación o incesto, así como las circunstancias en las que el embarazo amenace la vida de la madre. De acuerdo a una reciente encuesta encargada por los Caballeros de Colón, se encontró que el 76% de los estadounidenses apoyan limitar el aborto al primer trimestre del embarazo. Estados Unidos es uno de los 7 países del mundo que permite abortos después de los 5 meses de gestación, junto a China, Corea del Norte, Canadá, los Países Bajos, Singapur y Vietnam. En Francia, Italia y Alemania el aborto es ilegal después de las 12 semanas de embarazo. Ahora nos vamos hasta Trípoli, capital de Libia, donde más de 100 migrantes que se dirigían al sur de Italia fueron rescatados por la Guardia Costera del país. A fines de enero, la Guardia Costera de Libia rescató a más de 100 migrantes, incluyendo mujeres con niños, de la costa de Trípoli, capital del país. Los migrantes que aparentemente se dirigían al sur de Italia fueron transferidos a la base de la Marina, donde recibieron asistencia médica antes de ser transportados al centro de detención Tayura, a las afueras de la ciudad. Una patrulla de la Guardia Costera rescató a un grupo de migrantes, entre 100 a 120 personas, incluyendo mujeres con hijos, algunas de las cuales son de nacionalidades árabes. Ahora están registradas por la Oficina de Registro de Trípoli y serán transferidos después del conteo al centro de detención Tayura. Este rescate forma parte de una serie de operaciones de recuperación de migrantes que afrontan situaciones peligrosas en el mar con el fin de llegar a Europa. No podemos ser insensibles ante la realidad que viven miles de personas inmigrantes que tienen que huir por la violencia, a causa de la violencia, de sus casas. Así que recemos por ellos y en la medida de lo posible, ayudémoslos. Todos estamos de paso por este mundo, seamos solidarios. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.